Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Hemos decretado este año 2015 como el año de la liberación, el año de la restauración, de la restitución. Y tenemos que repetirlo una y otra vez para que se grabe, se selle en nuestro corazón cuál es la verdad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas de manera especial en este año. El Señor no hace las cosas a escondidas ni a ocultas. Él se complace en hablarnos e indicarnos cuál es el movimiento que Él está emprendiendo. Y así lo ha hecho con este año 2015. Es un año de jubileo, un año de descanso para el pueblo de Dios. Un año donde el pueblo de Dios verá como nunca antes las maravillas, lo sobrenatural suceder en Él y alrededor de Él. Y nos ha pedido una condición, y es que le seamos fieles, que estemos en una intimidad con Él, que obedezcamos su palabra, que renunciemos a las cosas que son naturales, a las cosas que nos hemos acostumbrado a hacer por tiempo, pero que nos apartan de Él, que no son de su agrado, y que tomemos decisiones serias de transformación, de alineamiento en nuestras vidas, de establecer orden frente a lo que ha sido desordenado por mucho tiempo. Y hemos aprendido que en este caminar, en este mover de Dios, tenemos que estar expectantes, porque en cualquier momento el de repente de Dios se va a manifestar. Porque cuando menos lo esperemos, va a venir el cumplimiento de esa promesa que Dios ha dado a tu vida, y tú vas a poder tener en tus brazos esa promesa, porque es tiempo de dar a luz, es tiempo donde el que abre la matriz hace parir. Y tenemos que interiorizar esto en lo más profundo de nuestro ser. También hemos entendido que aunque no veamos, tenemos que seguir creyendo. Que pasa a veces mucho tiempo, sí, quizás, a veces menos, a veces más, pero en ese tiempo de espera tenemos que caminar asidos a una palabra que Dios nos ha dado. Y aunque en nuestros ojos físicos no estemos viendo hechos realidad, eso que está en nuestro corazón, que sabemos que Dios quiere dárnoslo, pero tenemos que ese tiempo pasarlo con seguridad, con firmeza, no permitir que el desánimo nos toque, no permitir que la incertidumbre se apodere de nuestra mente y por ende de nuestros corazones y de nuestras actitudes, sino que tenemos que, como Abraham, vivir de esperanza contra esperanza. Y eso lo hemos hablado durante todos los domingos, algunos domingos pasados, inclusive invitados que hemos tenido, porque es el mover de Dios para este tiempo. También esa fe nos lleva a tener actitudes coherentes con esa fe que nosotros decimos que tenemos. Actitudes que nos llevan a acciones específicas que muestran que ciertamente hay una fe en mi corazón. No solamente es decir que hemos creído a Dios y a su palabra, sino que de una forma u otra tenemos que demostrarlo con obras. Y para esto yo quiero que vayamos a la carta de Santiago, en el capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Vemos con claridad en este solo verso 14 de la carta de Santiago, en su capítulo 2, que la fe real, la fe genuina, esa fe que muestra al mundo que somos salvos, que somos diferentes, demanda una demostración en lo externo. Esa fe que es interna, que está dentro de mí, arraigada en mi corazón, demanda una demostración externa. Si no, hay problemas. Si no estamos demostrando con nuestros actos
la fe que tenemos internamente, entonces hay algo que no concuerda con esa fe que nosotros decimos que profesamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a esa primera fe, que es la que nos lleva a la convicción de que Jesús es nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que empieza a habitar en nosotros, empieza un proceso de transformación en nuestras vidas. Y esa transformación empieza a derribar el egoísmo, a derribar la altivez, a derribar el individualismo. Cuando ese Espíritu Santo no está en nuestras vidas, regularmente, ¿qué buscamos? Nuestros intereses propios y muchas veces el de nuestras familias. Pero no nos preocupamos por la necesidad de los demás. Porque yo tengo demasiado problema para preocuparme de los otros. A mí no me llamen con tanto problema, porque problema tengo yo. Yo escucho a las personas que no tienen el Espíritu Santo hablar de esa forma. Otros dicen tener fe, pero realmente su fe está puesta en el esposo, en los hijos, en el trabajo. Y no hay una genuina fe, no hay una convicción en aquel que nos demanda una fe de las obras. Vemos en el verso 15 algo que nos lo va a mostrar con claridad a lo que me estoy refiriendo. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí vemos algo muy claro. Decirle a una persona, y en este caso específico se refiere a un judío que está en medio del frío, que vive en Jerusalén, zona alta, donde hace todavía más frío, vete en paz, y no le das abrigo y no la hospedas hasta que pueda irse con más seguridad, entonces ¿tienes tu fe? No la tienes. Dices tenerla, pero en realidad no la tienes. Por eso dice esa porción, muéstrame tu fe. Es decir, enséñame la evidencia, déjame ver tu actitud con tu prójimo, con los demás, para que entonces me demuestres que realmente hay una fe en ti. Definitivamente la fe que nosotros decimos tener tiene que ser una fe que nos lleve a tener conductas coherentes con esa fe, que nos deje ver realmente con las cosas que nosotros hacemos que ciertamente esa fe ha sido arraigada en nosotros. Es hacer la necesidad del prójimo nuestra necesidad. Es la solidaridad que no se agota, que no cansa, sino que perdura a través del tiempo, no importa cuál sea mi condición, porque sabe que siempre el Señor va a proveerme para yo poder ayudar a los demás de una u otra forma. Pero hay otra fe, hay otro ámbito de fe que nos habla de una muerte, que nos habla de una vida guiada y conducida por el Espíritu Santo y que proviene de un corazón que genuinamente ha sido trabajado, que genuinamente está siendo coherente con lo que Dios le ha dicho. Es algo mucho mayor que decir que simplemente creemos en el Señor. Es algo más profundo, amados. Y yo quiero que de verdad esta palabra penetre a nuestro ser interior, porque la única forma en que nosotros vamos a ser pasibles de recibir los planes y diseños que Dios tiene para cada uno de nosotros en este año, es si alineamos nuestro corazón a esta palabra. Fíjense que dice el verso 19 de esta misma porción de Santiago capítulo 2. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros no podemos alegar que nuestra fe es sencillamente porque creemos en el Señor, porque los demonios también creen.
Nuestra fe tiene que ir mucho más allá. Nuestra fe tiene que hablar de que conocemos la unicidad de Dios, de que sabemos que Dios es uno, pero lo estamos declarando con un corazón íntegro, con un corazón transparente delante del Señor, con un corazón que genuinamente ha considerado al Señor como el objeto supremo de su alabanza y de su adoración. No hay otra forma. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5, dice: oye Israel, como si dijera: oye casa de Dios Efraín, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense cómo este verso asocia la unicidad de Dios con que tienes que amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si tú conoces que Dios es Dios y que no hay otro Dios, entonces tú tienes que entender que tienes que haber inmediatamente un accionar de amor, un accionar que muestre que no hay nada más importante para ti, que no hay nada antes que Dios en tu vida. Vemos luego que Santiago asocia a Génesis 15:6, o sea, a lo que es la ofrenda que dio Abraham de su hijo Isaac, cuando está hablando de esta porción. Porque tanto para el libro de Génesis como también para la tradición judía, la mayor muestra de fe registrada fue esta que se produjo cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac al Señor. Deuteronomio 7, versos 7 y 9 nos dice que Abraham acogió en fe y por eso obedeció. Dios aceptó esta fe obediente. Abraham creyó, oyó a Dios y le creyó. Y entonces dice la palabra que el Señor aceptó su fe obediente. Porque la fe, amados míos, lleva a la obediencia. No hay fe si no hay la subsiguiente obediencia. Génesis 26, verso 4 y verso 5. Habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Y escuchemos. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí hay una clave poderosa. Dios hizo pacto con Abraham. Dios prometió a Abraham y le cumplió. ¿Por qué? Aquí está el secreto. Porque Abraham oyó la voz de Dios. Porque Abraham guardó sus preceptos. Cuando habla de guardar, el original es que preservó, que cuidó celosamente su precepto, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Hablar de fe es hablar de obediencia. Garantizar el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios en nuestras vidas es hablar también de obedecer al Señor. Esa es la clave para el éxito del hombre en la tierra. Hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos o pensamos. Y eso está demostrado a lo largo de todas las escrituras, pero de manera especial estamos hablando del hombre que se dice ser, de quien se dice que es el padre de la fe, por cuanto creyó y obedeció. Esta fe no habla tan sencillo como pensaban los judíos en su tradición, de que el mar rojo, cuando el Señor salvó a su pueblo de los carros del faraón, fue abierto por el mérito de los patriarcas. No. Estamos viendo a la luz de Deuteronomio, del libro de Génesis que acabamos de leer, que Dios opera en su propósito y lo cumple porque el hombre cree y obedece. Pero tampoco esto nos habla y tumba y derriba el concepto
de que con que tú abres tu boca y recibes a Cristo, ya tú tienes garantizada la eternidad. Dios habla de que cumple el pacto, de que manifiesta toda su bendición sobre quienes en Él creen y guardan sus mandamientos. Entonces, ni un extremo ni el otro. Y esto es bien confrontador para nuestros corazones en este tiempo, porque es el tiempo de la bendición, pero también es el tiempo donde Dios pone plomada en medio de su pueblo, donde Dios va a mostrar quién es en realidad y quién parece ser, pero no es. No puede haber vida de Dios, no puede haber bendición de Dios si primero no hay una transformación de nuestros corazones. Indefectiblemente, amados, yo tengo que permitirle al bendito Espíritu Santo que quite lo que está mal de mí, que arranque lo que le desagrada a Dios. Y todos nosotros sabemos cuáles son esas cosas. No contendamos más, no resistamos más. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se lleve todo lo que tenga que llevarse, para nosotros ser hombres y mujeres aptos para creerle a Dios y cumplir sus mandamientos y hacer su voluntad. Abraham fue declarado justo, y fue declarado justo en el lugar donde ofrecería a su hijo en sacrificio al Señor. Ahí, en ese monte, fue declarado justo. No por esa única acción, sino porque Abraham venía con una historia de querer agradar al Señor, con una historia de acciones tras acciones, desde que Dios le pidió dejar su tierra y su parentela, y este hombre obedecer sin saber ni siquiera dónde iba. Siempre le mostraba al Señor su anhelo de agradarlo, costara lo que le costara, tuviera que morir a lo que tuviera que morir, doliera lo que le doliera. Abraham siempre quería agradar al Señor con sus acciones. Pero en este momento, cuando entregó en ofrenda a su hijo, fue el sello que hizo, que movió el corazón del Señor a declararlo justo. Entonces, Dios lo llama amigo mío. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Isaías 41, 8, oigan esto: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso es el Señor mismo diciendo: Abraham, mi amigo. Sencillamente porque fue un hombre que perseguía agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Si vamos al lenguaje común, cuando hablamos de amigo, estamos hablando de una relación de amistad. Estamos hablando entre seres humanos que se manifiesta el cariño, que se manifiesta el afecto, la solidaridad, el acompañamiento. Regularmente hay intereses comunes entre los amigos, hay acuerdo, persiguen metas comunes. Pero cuando estamos hablando de amistad, refiriéndonos a esa amistad con el Señor, estamos hablando en el original hebreo de un deleite. Estamos hablando de una complacencia. Estamos hablando de un esfuerzo que me lleva a querer estar cerca de, como primer anhelo de mi corazón, que me lleva a confiar en Él, que me lleva a sentirme segura en Él, y por vía de consecuencia me lleva a obedecerlo, no por imposición, sino porque lo amo. Y ese amor me lleva a querer agradar su corazón
y por vía de consecuencia hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces yo puedo tener establecida una relación de amistad con mi Señor. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 10, estoy leyendo la versión de las Américas, dice: pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero vemos también que Él muestra su misericordia, dice esta porción, a los que le aman y guardan sus mandamientos, pero también en Deuteronomio 10:12 vemos que a los que le sirven, y en Deuteronomio 11:22 a los que siguen su camino. Escuchen esto, Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El amor de Dios es algo que no decimos tener. Es algo que nace de lo más profundo de nuestro ser, que lo pone Él mismo en nosotros. Hablar del amor de Dios habla de un corazón transformado, de un corazón circuncidado, de un corazón quebrantado, de un corazón que no anhela tener nada que sea tropiezo para su caminar en Él. Jeremías 31:33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso se cumplió en Pentecostés. Cada uno de nosotros, aquellos que genuinamente hemos recibido al Espíritu Santo, por esa fe que nos llevó a creer en Jesucristo crucificado y resucitado, ya tenemos en nuestros corazones la ley de Dios escrita, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está dentro nuestro para guiarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para hablarnos. No podemos, amados míos, seguir con las cosas viejas como si el Espíritu Santo no habitara en nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos dice el camino por el cual tenemos que andar. Guía nuestras vidas por el camino correcto, por el camino seguro. Pero si nosotros tenemos el corazón lleno de cosas y de cosas y de cosas y de cosas, es imposible que escuchemos su voz, porque lo tendremos cubierto y Él tendrá que silenciarse y callarse, porque no le damos el permiso para poder escucharlo. Hay una mujer en las Escrituras que era conocida por su hospitalidad, pero esta mujer tuvo una fe valiente, una fe arrojada, que la llevó a arriesgar su propia vida con tal de cumplir el propósito del Señor. Esta mujer se llama Rahab y está registrada en el libro de Josué, en el capítulo 2, verso del 1 al 21. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, en el verso 16, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado. Ella respondió: sea así como habéis dicho, y los despidió. Vemos en Josué 6, verso 22, cómo se cumple esta palabra. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que Josué había enviado a reconocer la tierra. Aquí vemos algo muy importante. Nos damos cuenta cómo se levanta una mujer que tuvo la fe para creer lo que oía que Dios hacía. Esta mujer escuchó cómo el Señor abrió el mar, escuchó los portentos, los milagros que había hecho en medio de su pueblo. Y esta mujer no necesitó verlo, sino que lo escuchó y lo creyó. Y esta convicción de las hazañas, de los portentos del Señor, la llevó a una fe que la condujo ¿a qué? A ponerla por obra, a mostrar que ciertamente si ella tenía que arriesgar su vida, la iba a arriesgar para que se cumpliera el propósito, para salvarse ella y salvar a su familia.
Fíjense que ella reconoció que el Dios que hizo las maravillas abriendo el mar era el Dios altísimo, era el Dios todopoderoso. Y porque lo reconoció, lo honró y lo demostró con una actitud de fe que la llevó a salvar los hombres de Dios, pudiendo haber hasta perdido su propia vida. Esta es la fe que Dios nos manda. Es la fe que tiene que demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que estamos dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar, a renunciar a lo que tengamos que renunciar, con tal de llegar al propósito, de que se cumpla el propósito que Dios ha dicho con nuestras vidas. Es una fe puesta por obra. No es una fe en el intelecto, sino que se manifiesta en lo externo. Y hay que mostrar esa fe. ¿Cómo mostramos que realmente nosotros tenemos la fe como la de Abraham, la fe como de esta mujer? Pues sencillamente yendo al altar de Dios a costa de nuestra propia vida, trayendo en sacrificio al Señor todas estas cosas que están en nuestros corazones y decirle: Señor, yo te las entrego. El verso 20 dice: ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Si tú no tienes la disposición de traer al altar de Dios tu corazón, esas cosas que están ahí, que se levantan en tu vida constantemente y te impiden tener la relación de amigo con el Señor, definitivamente tienes que cuestionar tu fe. El verso 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ahí es que Dios sabe si realmente tú le estás obedeciendo. Ahí es que tú te muestras a ti mismo y muestras al mundo que tú eres un hombre o eres una mujer realmente obediente al Señor. Porque no hay fe sin crucifixión. No hay fe sin renuncia, amados. La fe que se demuestra es la fe que sale de adentro, de un corazón circuncidado, de un corazón transformado por el Espíritu de Dios. Abraham fue declarado justo, es decir, veraz, íntegro, merecedor del favor de Dios, que valía la pena. ¿Puede decir Dios eso de ti? Analízalo delante de Él. Y lo hizo por sus obras. ¿Cuáles obras? La entrega de su hijo, el que más amaba, en el altar. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Es decir, esos serán para Dios veraces, esos serán honrados por el Señor, los que cumplen su ley. ¿Qué piensas tú que tienes que ofrecer ante el altar al Señor? ¿Qué crees tú que está en tu corazón? Que como Abraham lo tuvo en algún momento, quizás empezó a ver a Isaac de otra forma. Quizás ese amor que sentía por su hijo ocupó toda la mente de Abraham y todo su corazón. Pero cuando el Señor lo confronta, se da cuenta de lo que estaba pasando en su interior y no vacila y no duda, sino que inmediatamente fue al altar a entregar a su hijo como Dios se lo demandaba. ¿Qué tienes que entregarle al Señor? ¿Qué te impide ser íntegro? ¿Qué te impide que Dios pueda decirte: amigo mío? Hoy es día para que reflexionemos, porque, amados míos, es la fe genuina tiene que llevarnos a la muerte, a la renuncia, a sacrificar todo lo que puede estar en nuestros corazones, que es obstáculo para la comunión con el Señor.
Cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, inmediatamente Abraham supo de qué se trataba. Porque el estilo de entregar a los dioses en sacrificio a los hijos era establecido en este tiempo. Y vemos que Abraham conocía muy bien la cultura. Ellos le entregaban sacrificio al Dios de la fertilidad. Pero ese sacrificio que entregaban iba de continuo en continuo, porque para que la fertilidad estuviese presente, tenían que estar haciendo sacrificios. Y ese Dios a quien se le entregaba el sacrificio, demandaba su parte. Y esa demanda se hacía cada vez mayor. Porque a lo que tú entiendes, que es lo que te da el beneficio que tú necesitas, a eso tú le entregas más, y le entregas más, y le entregas más. ¿A quién le estás entregando lo mejor de ti? ¿Al Dios verdadero? ¿A tu Creador? ¿O a ese Dios que has levantado delante de ti, de quien tú piensas que viene tu bienestar y que viene tu provisión, tu beneficio? En aquel tiempo la ley prohibía el sacrificio a dioses, pero por encima lo hacían. En este tiempo el pueblo de Dios escucha una y otra vez que nuestro Dios es un Dios celoso, que nuestro Dios demanda nuestro amor, que nuestro Dios no negocia nuestros afectos. Pero continuamos sin darle lo mejor. Continuamos sin darle la adoración que Él se merece. La fe genuina es una realidad en la cual nosotros tenemos que anclar nuestras vidas. Cuando anclamos nuestras vidas en esa fe genuina, no hay tormenta que pueda derribarnos, amados. El verso 22 nos dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham sacrificó lo de más valor. Abraham fue obediente al Señor, guardó sus preceptos y su ley. Lo mismo hizo Rahab. Vemos en el verso 24 de este libro de Santiago, donde dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esta mujer tuvo que vencer el temor. Esta mujer no puso los ojos en las consecuencias que podía traer a su vida esta acción de protección a los hombres de Dios, sino que arriesgó su vida para que se cumpliera el propósito. ¿Qué estás haciendo, amados, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué estás arriesgando? ¿Frente a qué estás siendo valiente? Esther dijo: si perezco, que perezca. Pero fue a la presencia del rey para obtener su favor y salvar a su pueblo. Toda mujer y todo hombre de Dios que registran las escrituras, que cumplieron el propósito, se convirtieron en hombres valientes, esforzados, radicales, en hombres que permitieron que el Señor trabajara en sus corazones y lo transformara. Hombres y mujeres que decidieron caminar para obtener el propósito, no importa lo que le costara. Hombres y mujeres que llegaron a amar al Señor genuinamente, y porque lo amaron, tuvieron que morir a su propia carne, a sus propios deseos, a su vieja naturaleza, y llegaron a considerar las cosas de esta tierra como secundarias. Las cosas de este mundo no los gobernaban,
sino que su anhelo, su prioridad era conquistar aquellas cosas necesarias para obtener el propósito. Yo me preguntaba, cuando el Señor trajo a mí este tema, ¿cuáles eran aquellas cosas que Él veía en su pueblo que tenían que realmente morir y no habían muerto? ¿Cuáles eran esas cosas que impedían que Él fuera lo primero en la vida del pueblo de Él? Porque yo sé y analizaba con el Señor cómo hay personas que sí, que quieren, y que yo sé que en algún momento sienten el interés, pero entonces como que se desaniman, como que se detienen, como que se entretienen y se desenfocan. Y yo le decía, Señor, háblame, es que tiene que haber algo más profundo. Y mientras oraba, el Espíritu me confirmaba cómo muchas veces decimos que el Señor es lo primero en nuestras vidas. Y hemos llegado a creer que es lo primero. Pero me mostraba un termómetro que nos hacía ver si ciertamente Él es lo primero o no lo es. Y el Espíritu me decía, si me consideran lo primero, no descuidan la intimidad conmigo. Si me consideraran como lo primero en sus vidas, correrían a mi presencia. Por nada se entristecerían ni se desanimarían, y nada les robaría el gozo. Si yo fuera lo primero en sus vidas, cuando vinieran a orar, no empezaran a pedirme, sino que se deleitaran en adorarme. Si yo fuera lo primero en sus vidas, nada perseguirían antes que a mí. Si yo fuera lo primero en sus vidas, no tuvieran pensamientos de que si yo tuviera, si tal o cual cosa sucediera, si yo fuera lo primero en sus vidas, nada les hiciera falta, todo lo encontrarían en mí. Si yo fuera lo primero en sus vidas, el anhelo de sus corazones sería agradarme, y por lo tanto harían todo lo que complacería mi corazón. Y ahí pude percibir que tener cosas encima de Dios era algo más profundo que ocuparse del trabajo o que ocuparse de otras cosas. Era algo que salía de nuestro propio ser, porque no teníamos intimidad con el Señor. Yo pienso que esto es suficiente para que cada uno de nosotros mire su ser interior. Estas frases son como un espejo en el que podemos mirarnos y darnos cuenta por nosotros mismos, como si esto fuera un examen, si realmente amamos o no amamos a Dios. Si realmente tenemos esa fe que nos lleva a mostrar las obras que tenemos que mostrar en esta tierra. O si sencillamente hemos hecho nuestro propio patrón y tenemos nuestra convicción propia de lo que es amar a Dios y de lo que es relacionarnos con Él y de lo que debe ser nuestra fe. El pueblo de Dios tiene que determinarse a ser lleno del Espíritu Santo. Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu, amados, como registra Santiago 4:5, nos anhela celosamente. Y este celo, aunque se toma esta característica que es común entre los humanos, no tiene nada que ver con el celo de la carne, que es egoísta, que envidia,
que es capaz de armar cualquier plan para obtener su voluntad, aunque afecte a la otra persona. No estamos hablando de ese celo. Estamos hablando del celo santo, del celo que viene de Dios. Anhela celosamente. Anhelar es ansiar, desear ardientemente. Y ese celo, es ese cuidado, ese esmero que Dios tiene para guardar su pueblo, para que cumpla lo que Él ha dicho. Porque Dios es Dios celoso. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo mostró con claridad cuando les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es Dios celoso, y por eso su espíritu nos anhela con fervor. Éxodo 34:14 dice: Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él nos demanda una relación exclusiva con Él. Dios ha puesto por Jesucristo el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu está anhelando que tengamos intimidad, que corramos a la presencia del Señor, que en esa presencia todo lo que nos hace falta lo encontremos, porque en Él hay. Amados, cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, nada nos puede interesar más que Él. Al estar en Él nos sentimos plenos. Podemos esperar el cumplimiento de sus promesas en paz y en gozo. Si tú estás sin paz, si tú no tienes gozo, yo tengo que decirte que hay algo mal en tu relación con el Señor. Porque cuando tenemos esa relación de intimidad viva, constante, tenemos que estar alegres, tenemos que caminar en esperanza, en seguridad, porque estamos en la posición de la plenitud, listos para recibir el milagro de Dios, porque primero se lo dimos todo a Él. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.